que ahorita ustedes tuvieron oportunidad de revisar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a explicar ahorita. Cómo utilizar la carta psicométrica, independientemente de que vienen los dos archivos y ustedes lo van a poder pues revisar nuevamente con más calma y poder concluir esa parte. Entonces, déjenme presentarles. Ok, con un ejercicio es lo que voy ahorita a presentarles. El cómo utilizar la carta psicométrica. ¿Ok? Por favor, copien este ejercicio. Me avisan cuando terminen de copiarlo. Si quieren, bueno, sí, todo cópienlo, por favor. Me avisan cuando estén listos, cómo van. Seguimos copiando, profesora. O bueno, yo sigo copiando. Ok.
¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Ya. Ya, profesora. Ok. Entonces, ¿puedo continuar? Sí, profa. Sí, Ok. profesora. Bueno, pues este es un ejemplo muy sencillo de cómo vamos a trabajar con la carta psicométrica. Si ya se dieron cuenta, la carta psicométrica para poder ubicar la mezcla con la cual vamos a estar trabajando, digamos, estamos suponiendo que ya vamos a trabajar con el equipo, es un túnel de acondicionamiento de aire, pues tenemos primero que conocer el aire que vamos a introducir a ese equipo para saber de qué características estamos partiendo y determinar o decidir a qué condiciones necesitamos modificar ese aire, ¿ok? Esa mezcla de aire. Entonces, lo que necesitamos siempre va a ser un par de datos. Por lo mismo, necesitamos ubicar primero nuestra mezcla. El ejercicio nos dice que tiene una temperatura de bulbo húmedo de 30 grados Fahrenheit. Puse dos formas de representar lo que es la temperatura, ya sea como en español o en inglés, es así como lo pueden encontrar, y el porciento de humedad relativa de 40. La temperatura temperatura en la carta psicométrica lo ubican de las abscisas. Si se fijan, mezcla de aire, vapor de agua y está en unidades de sistema internacional. El eje de las abscisas va de 0 a 130 grados centígrados. Aquí es donde nosotros podemos ubicar la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de punto de rocío. Cualquiera de las tres, aquí las podemos ubicar. El porciento de humedad relativa, bueno, vienen siendo estas curvas que tienen estos números con porcentaje. La primera, ¿sí ven mi cursor? Creo que no, ¿Están profesora. viendo mi profesora. La cursor? verdad, yo no. No. Yo tampoco, entonces profesora. déjenme ponerlo así. Es que si no, no se va a ver. Bueno, a ver. La línea que dice porciento de humedad, ¿la alcanzan a ver? Sí. Sí. Ok, ese es el máximo porcentaje Sí. de humedad que debe de tener o que puede tener una mezcla, ok, es el punto de saturación de esa mezcla. Y si se guían, los siguientes números me van indicando el porcentaje de humedad relativa que va a tener cualquier punto de muestra de la mezcla, ok. Entonces, yo ya tengo estos datos para poderlos ubicar en esta carta psicométrica. ¿Qué otros datos tenemos en la carta psicométrica? Bueno, del lado derecho tenemos la humedad absoluta, la representamos con una Y mayúscula apóstrofe. Las unidades son kilogramos de vapor, de agua, sobre kilogramo de aire seco. Y también encontramos una escala que va, y esta humedad absoluta va de 0 hasta 0.15. Tenemos otra escala también del lado derecho que es la entalpía. Las unidades son kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Y esta escala en particular va de un valor de 200 hasta 8000. ¿Okay? Del lado izquierdo tenemos también dos escalas. La primera, la interna, es para la entalpía. También aquí es otra escala. Si se fijan, del lado derecho hay una de entalpía. Del lado izquierdo también. Es el mismo concepto, pero aquí la escala va de 0 a 280, ¿ok? Entonces, y también tiene las mismas unidades, kilojoules sobre kilogramo de aire seco. La escala externa del lado izquierdo se refiere al volumen húmedo. Sobre cómo utilizar también esta escala. ¿Qué otros datos tenemos?
tenemos, bueno, esos los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo primero que son los 30 grados centígrados. Aquí nada más corríjanlo. Entonces, tenemos 30 grados lo ubican al 100% de humedad. Y después, las líneas inclinadas también se conocen como curvas adiabáticas porque sirven para ubicar otro concepto. De momento, las vamos a ver como líneas para temperatura de bulbo húmedo. Y entonces, nos vamos al 100% de saturación y después vamos a ir bajando a la par, de forma paralela, alguna de estas líneas si es que no coincide plenamente. Bueno, ¿hasta qué punto? Pues hasta que se intersecte con el dato de % de humedad relativa. ¿Ya se fijaron dónde está el 40%? ¿Ya lo ubicaron todos? 40% de humedad relativa son los porcentajes que están arriba. ¿Los ven? Sí, profesora. Y ahí es donde ponemos entonces, ubicamos el % de humedad relativa. Justo donde se intersectan estos dos datos, viene siendo el punto de nuestra mezcla del ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el primer punto que nos están pidiendo que ubiquemos? ¿Quién me lo puede decir? Porcentaje de saturación de la mezcla. Ok, porcentaje de saturación. Déjenme ver si viene directo. No. Entonces, esperen, ese lo vemos después. ¿Qué otro viene después? Humedad absoluta. Humedad absoluta. ¿No viene temperatura de bulbo seco? Sí. Sí. Sí, es el punto. Ok, bueno, creo que no quedó la presentación exactamente en ese orden. Pues entonces va como está aquí. La temperatura de bulbo seco, les decía, aquí también la podemos ubicar. No la conocemos, pero sabemos dónde se intersecta. Está nuestra mezcla, pues ese punto es donde tomamos la lectura directa. Entonces, la temperatura de bulbo seco, que también se representa como TG, viene siendo, ¿de cuánto es? De acuerdo a esta gráfica. ¿De ¿Qué 40? valor leen en la gráfica? 40 grados centígrados. Esa viene siendo la temperatura de bulbo seco de esta mezcla. ¿Ok? Vayan anotando los resultados, por favor. Ok, continúo. Profesora, no sé si solo La soy yo, humedad pero no lo absoluta, escucho. yo tal. ¿No me escuchan? Es que se corta mucho. Profesora. Yo nada más. Y les comento que tengo problemas últimamente con el internet. ¿Cómo? No, adelante, ¿Sí me adelante. escuchan? Es que se está trabando mucho, entonces esta última parte no la escuché. Bueno, y creo que mis compañeros tampoco. Ok, lo repito entonces, lo de humedad absoluta. Repito lo de humedad absoluta. Trazamos una línea horizontal desde el punto donde ubicamos nuestra mezcla hasta la escala del lado derecho. Ahí tomamos la lectura. ¿Qué lectura sería de humedad absoluta? Que es esa Y mayúscula con apóstrofe. 0.03 gramos sobre kilogramos. Son 0.02. 0.2, ¿no? 0.2, si te Sí, fijas 0.2. está 1 y 3 abajo y arriba. Las unidades serían 0.02 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco.
Anótenlo con sus unidades completas. 0.02 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. ¿Continúo? Sí. Sí, profesora. Viene también en el ejercicio cómo calcular, bueno, piden calcular la humedad molar, que es una Y mayúscula sin el apóstrofe, y la presión parcial. Esos dos conceptos ustedes los pueden calcular. Ahorita no lo vamos a ocupar propiamente para el túnel. Creo que los datos van directo. Pero esas dos propiedades las pueden calcular con las fórmulas que vienen en el OCON. ¿Ok? Eso es por fórmula, no es con la gráfica o con la carta psicométrica. Continúo. El otro concepto que necesitamos calcular o determinar es la temperatura de punto de rocío. En este caso, a partir del punto de la trazamos una línea horizontal hasta llegar a la curva del 100% de humedad. Y en ese punto, con una línea vertical, leemos la temperatura. ¿Qué temperatura correspondería? Como 25, vean dónde está 30 y 20. Como que un poquito más, ¿no? Un 26, un 27 tal vez. Profesora, ¿puede repetir cómo? Sí. Partiendo del punto de la mezcla, trazamos una línea horizontal. No, Otra vez se trabó. De saturación, Se le que es la cortó, que dice profesora. 100% de humedad. Profesora. se ¿Otra cortó, vez se trabó? profesora. Sí, De nuevo lo justamente en la parte que explico. estaba explicando. Del Gracias. punto de la mezcla, trazo una línea horizontal al 100% de humedad o 100% de saturación. Y luego leo hacia abajo la temperatura. ¿Sí se escuchó ahora? Sí. Sí, profesora, ahora sí. Ok. ¿Vamos bien? ¿Quedaron estos tres? Bueno, son 5 puntos Yo ubicados. tengo una pequeña duda. Entonces, de esa Sí. manera se determina también, bueno, más bien se coloca la temperatura del bulbo húmedo, que es de 30 grados centígrados, igual se pone a un 100% de humedad y se baja. Sí, exacto. Ok. La temperatura de humedad está relacionada con el 100% de saturación. ¿Ok? Por eso es que siempre ubicamos el número 30 y lo subimos al 100% de saturación y después vamos bajando en forma paralela a esas líneas de bulbo seco, de bulbo húmedo, de temperatura de bulbo húmedo. ¿Ok? En este caso lo interceptamos con el porciento de humedad relativa que nos están proporcionando. Ok, muchas gracias. De nada. Siguiente punto. Déjenme ver si aparece. Sí. Muy en particular en este caso, por la temperatura que es de 40, no es muy alta, podemos ubicar también una humedad absoluta de saturación. ¿Cómo lo hago? Pues donde tengo mi punto de mezcla, subo una línea vertical hasta el 100% de humedad y después tomo lectura de manera horizontal. En este caso, ¿qué humedad absoluta de saturación tiene nuestra mezcla? Casi 0.05, ¿no? Sí, O si sería no un es 0.05. 0.0, tal vez 49. Ustedes lo checan en el documento, bueno, aquí pónganlo como un punto 049. ¿Ok? Ok, YAS.
es humedad absoluta de saturación. ¿Por qué? Pues porque estamos tocando la curva del 100% de humedad, es 100% de saturación. ¿Ok? Les comentaba que en este ejercicio es posible obtener ese dato de forma gráfica. Si nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, un punto de muestra con 80 grados centígrados de bulbo seco, si nosotros trazamos hacia arriba, ya no alcanzamos a llegar al 100% de humedad. Tendríamos que utilizar alguna fórmula para poder encontrar este dato. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando tengamos una temperatura que me permita trazar una línea vertical hasta el 100% de humedad, podré encontrar este dato. ¿Queda claro? Sí, maestra. Sí, profesora. ¿Continúo? Sí, profesora. Por favor. Ok. El otro punto, bueno, el porciento de saturación. El porciento de saturación, si se fijan, lo podemos, de acuerdo a la lectura de Ocon, lo podemos encontrar por fórmula. Pero cuando tenemos un sistema de aire, vapor de agua, como este ejercicio, y la temperatura de bulbo seco es menor de 50 grados centígrados, solamente con esa condición, el porciento de humedad relativa sería el mismo que el porciento de saturación. Si fuera algún otro sistema o la temperatura de bulbo seco mayor de 50 grados centígrados, entonces tendríamos que calcularlo por fórmula. ¿Ok? Solamente en este caso, que la temperatura de bulbo seco es menor a 50 grados centígrados y que el sistema es aire-vapor de agua, yo puedo hacer esta igualación. Así que en este caso el porciento de saturación es igual a 40. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, Ok. profesora. ¿Avanzo? Sí, por favor. Ok. Bueno, este está en grados Fahrenheit, pero me sirve, es lo mismo. El documento que les puse en la actividad que en un ratitito, no, ya debe haber aparecido, vienen las dos cartas psicométricas en sistema internacional y en sistema inglés, ¿ok? Bueno, esto que les voy a explicar no aplica para el ejercicio anterior porque esta escala, esta gráfica, está con sistema inglés, pero es para representarles cómo obtener el volumen húmedo. Esta viene siendo una expresión que van a encontrar en el OCON y es para trabajar con datos que vienen en la carta psicométrica. También en el OCON vienen otras fórmulas que utilizan otra información, como por ejemplo la humedad absoluta. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de obtener el volumen húmedo. Esta viene siendo la que les voy a explicar gráficamente y aparte tienen la de Ocon. ¿Ok? En este caso, nosotros necesitamos determinar o conocer BS, que viene siendo el volumen específico del aire seco, y BSAT, que es el volumen húmedo de saturación, y aparte el porcentaje de saturación. ¿Cómo obtenemos BS y BSAT? Les dejo que anoten esos dos términos y ahorita continúo.
Dijo que BS es volumen específico de aire seco y BSAT es el de... Volumen húmedo de saturación. Ok, gracias. De nada. ¿Continúo? Sí, Sí, profesora. profesora. Ok. ¿Cómo vamos a encontrar el volumen de aire seco y el volumen de saturación? En la gráfica hay dos líneas. La de arriba es la de volumen húmedo de saturación y la de abajo es el volumen específico del aire seco. Lo que necesitamos ahora es ubicar la temperatura de bulbo seco de la muestra, de la mezcla, perdón. ¿Ok? En este caso, vamos a suponer que la mezcla se encuentra a 100 grados Fahrenheit de bulbo seco, de temperatura de bulbo seco. La línea recta que intersecta cada una de estas líneas me permite tomar de forma horizontal la lectura para cada una de ellas. ¿A qué me refiero? La temperatura de, el volumen húmedo para el aire seco, perdón, el volumen específico del aire seco tendría una lectura, ahora vamos a tomar la escala exterior que está del lado izquierdo. Ya vieron que está cerca del 14, sería un 14.1. Y para la de volumen húmedo de saturación, hacemos lo mismo. Con una línea horizontal, trazamos a partir de la intersección de la línea de temperatura de bulbo seco y la de volumen de saturación, volumen húmedo de saturación. Y allí vendría un 15.1. Unidades pie cúbica sobre libra de aire seco. Estoy viendo la presentación, si se fijan, está por arriba del 100% de humedad, está movido. A ver, déjenme ver. No, sí está bien, perdón, vamos bien. ¿Terminaron? Sí, profesora. Ok. Continúo. Ahora lo que vamos a ubicar es la entalpía. La entalpía también requerimos una fórmula, no son datos directos de la carta psicométrica. La entalpía la representamos por una H mayúscula con un apóstrofe. Y lo mismo, necesitamos dos datos. Por un lado, la temperatura del aire seco, la entalpía del aire seco y la entalpía del aire saturado, además del porcentaje de saturación. Las líneas que tenemos para entalpía de aire saturado viene siendo la de arriba, la que está más curva, y la de aire seco es la línea diagonal, la que es recta. Ahora, para la entalpía del aire saturado, tenemos también, de seco. Sí, para la entalpía tenemos dos escalas, les comentaba, del lado izquierdo
tenemos una que va hasta 140, un valor de 140, pero también tenemos una escala del lado derecho que va de 100 hasta 3000. Déjenme ver si la dejé marcada. No. Bueno, pero en este caso, entonces, ¿cómo ubicamos estas dos entalpías? Lo mismo, si tuviera una temperatura de bulbo seco de 100 grados Fahrenheit, ubico esa temperatura y trazo una línea vertical para intersectar las dos curvas, para entalpía de aire seco y para entalpía de aire saturado. Si yo tuviera una temperatura de bulbo seco mayor a la curva que tenemos aquí de entalpía saturado, digamos, si tuviéramos una temperatura de 140 grados Fahrenheit, no podríamos utilizar la curva que está del lado derecho, del lado izquierdo. Tendríamos que trabajar con la curva que está punteada. ¿Ya la vieron? Que pasa por debajo de la fórmula. Sí, profesora. Esa curva en especial, la escala que vamos a ocupar es la que está del lado derecho, ¿ok? En este ejemplo en particular tenemos una temperatura que sí me permite utilizar la curva de entalpía de aire saturado que está del lado izquierdo. Si se fijan, esa curva tiene hasta una flechita que me indica que debo de utilizar la escala del lado izquierdo. Lo mismo lo tiene la otra gráfica, nada más que queda tapado con la fórmula, ¿ok? Y de esa manera me puedo guiar. Entonces ahí yo voy a tomar los valores de las entalpías. Igual, donde intersecta la temperatura de bulbo húmedo con cualquiera de las dos líneas que representan la entalpía, tomo la lectura y ahora utilizo la escala que es interior del lado izquierdo. Entonces, para entalpía de aire seco, ¿qué dato tendríamos? Como 18, ¿no? Casi 18, sí. A ver, déjenme ver, está... Sí, casi 18. ¿Sí lo ven todos? Sí, profesora. ¿Ok? Y para la entalpía de aire saturado, ¿qué valor tendríamos? 67 o 66. 66 me parece. ¿Ok? Sí, puede ser que 67 está gruesa la línea y no permite ver bien, pero bueno. ¿Todos ubicaron los dos puntos? Sí. Sí. ¿A alguien le quedó duda de cómo ubicar alguna de estas propiedades? No, profesora, pero no sé si pueda ser posible que pueda regresar como 2 diapositivas para que le pueda tomar captura para tener más fácil como identificarlas, por A favor. ver. ¿Sería esta? Sí, Nada más recuerden, por favor, aquí en la parte de abajo no aparece, debe de ser, déjenme corregirlo porque no se va a quedar feo. Espérenme, aquí, grados centígrados. Ok. Ahí. Recuerden muy en particular en este ejercicio, el porciento de humedad relativa es igual, se puede igualar al porciento de saturación porque la temperatura de bulbo seco es menor a 50 grados centígrados y el sistema que estamos trabajando es aire, vapor de agua. Si fuera, por ejemplo, aire, vapor de amoníaco, no se puede, ¿ok?
tiene que ser este sistema y menor de 50 grados centígrados la temperatura de bulbo seco. ¿Ya le Muchas cambió? gracias. Sí, ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, profesora. ¿No? Profesora, yo no tengo una pregunta porque no alcancé a copiar. Y apóstrofe as, ¿qué era? Sí. La Es línea la azul clarita. humedad absoluta de saturación. Ok, gracias. De nada. También recalco, en este caso, la temperatura al momento de subir hasta el 100% de humedad, pues sí puedo hacer ese trazo y sí puedo encontrar este dato de manera gráfica. Si yo tuviera una mezcla que tiene, por ejemplo, 70 grados centígrados de bulbo seco, no puedo encontrar con esta gráfica ese dato. Tendría que hacerlo por fórmula. Ok, profesora. ¿Ok? Bueno, pues creo que con esto podemos, ya pueden ustedes ubicar claramente lo que tienen que hacer y yo les puse que hicieran como una guía de cómo obtener cada uno de los conceptos que estuvieron revisando. Pues básicamente es dar esta explicación que yo les estoy dando de manera que lo puedan leer. Qué bueno que la tenía preparada ya que me dijeron que no se veía bien la lectura. Sin embargo, también en el otro archivo, que es más grande, viene muy bien para ubicar todos los datos de la carta psicométrica, ¿ok? Las cartas psicométricas que les di vienen en el libro de Treibal, que es de transferencia de masa, pero realmente cualquier libro de termodinámica o algún libro de operaciones unitarias donde venga operaciones de humedad, deberá de venir o podrán encontrar la carta psicométrica. Hay diferentes cartas psicométricas, varían en cuanto al intervalo de temperatura, las unidades, algunas tienen un poco de más información para poder trabajar, otras tienen un poquito menos. Es nada más ver de qué manera ajustarse a los datos y además pues tienen ya ustedes las expresiones o las fórmulas para poder calcular cualquiera de los conceptos que hemos visto hoy. ¿Ok? Bueno, pues entonces les dejo, déjenme ver. Les dejo la tarea y ya apareció, ¿verdad? Es Sí, la ya. de ubicar en una hoja de PowerPoint, ¿no? Sí, exactamente.